Excristianos. ¿Qué los hizo dejar la iglesia? Mi profesor de religión de la escuela secundaria nos animó a cuestionar nuestra propia fe. Nos dijo que estaba bien si terminábamos alejándonos de nuestra fe, pero si continuáramos creyendo a pesar de su clase, nuestra fe sería mucho más fuerte. Una de las preguntas fue, ¿crees porque realmente crees? ¿O es porque tus padres te lo dijeron? Finalmente decidí que solo era cristiano por lo que mi mamá me dijo mientras crecía. Ojalá todo cristiano pudiera tener ese profesor de religión durante un semestre. Ese único semestre fue fundamental en mi desarrollo espiritual. Un sacerdote católico me dijo que no hay nada peor que mentirse a uno mismo. Si no crees y pretender tener fe es mucho peor que simplemente no tener fe. Me dio permiso para ser ateo. Yo tenía 14 años. Ojalá pudiera recordar su nombre para agradecerle. Tenía muchos amigos y conocidos que trabajaban para la iglesia y renunciaron. Descubrí sus razones para dejar de fumar. El personal superior lo hizo y obligó a mis amigos a hacer un montón de cosas corruptas. Y si no lo hicieron, no estaban lo suficientemente comprometidos con la iglesia, no amaban lo suficiente a Dios, no estaban dispuestos a hacer sacrificios, nunca lo lograrán en el ministerio. Me rompió el corazón. Pensé que este era un lugar de amor y gente que predicaba el amor. No he confiado en la religión desde entonces. Esta iglesia es una mega iglesia en mi área y sigue apareciendo en más lugares por toda la ciudad. Me enferma el estómago cada vez que paso por ahí. El hecho de que todos quieren ser discípulos de Jesús pero no hacen lo que Jesús le dijo a su discípulo que hiciera. Lucas 6:46 de la mañana. ¿Por qué me llamáis Señor? Señor, ¿y no hacéis lo que os digo? Cuando le dijeron a mi hermana menor con síndrome de Down que no era elegible para la comunión a pesar de haber tomado todas las clases porque no entendía. El capacitismo en el cristianismo es realmente bastante impactante en retrospectiva. No sabía que tenía una discapacidad cuando era niño. Pero está mal que los primeros encuentros de tantos niños con discapacidades sean con personas que básicamente existen en las parábolas como accesorios para que Jesús sane. Esa mentalidad afecta directamente cómo somos tratados en el mundo. Dañaron mi mente. Siempre pensé que iría al infierno por las cosas que me gustan. Como las películas de terror, el heavy metal y los juegos de rol de mesa. Y escuchar música no cristiana. Y tener sexo antes del matrimonio. Y usar cierta ropa y Harry Potter. Me tomó mis 20s y la mitad de mis 30s reconciliar el hecho de que no necesitaba tratar de ser un buen cristiano incluso si bebo. Escucho heavy metal o me hago tatuajes. Eventualmente renuncié a todo el concepto y actualmente soy deísta y nunca me he sentido más libre en mi vida. La hipocresía total de aquellos con los que crecí. Afirman que se trata de amor. Pasan la mayor parte de su tiempo odiando a las personas que no les agradan. Afirmar que se trata de evangelismo. Literalmente solo pasar el rato y hablar entre ellos. Afirman que se trata de dar. Gastan toda su energía enfocada en ganar más dinero para ellos mismos. Sin mencionar que se han condicionado a evitar el pensamiento crítico a toda costa. Debe aceptar verdades ciegas al pie de la letra. O de lo contrario. Literalmente, los cristianos son tan malditamente crédulos. Un cantante dirá, estaba luchando contra demonios, porque su salud mental no era la mejor en algún momento y realmente estaban luchando y los cristianos lo tomarán literalmente y afirmarán que todos los que se volvieron muy exitosos y famosos vendieron su alma al diablo. Tuve esa conversación con un amigo y fue muy irritante. Fui violada 6 semanas antes de mi boda y quedé embarazada de mi atacante. La iglesia me dijo que no podía abortar y que necesitaba cancelar mi boda y casarme con el hombre que me agredió porque lo mejor para el niño era tener a ambos padres. También trabajé para el preescolar de la iglesia y me amenazaron con despedirme por violar el código de conducta que prohibía el embarazo fuera del matrimonio. Aborté a las pocas semanas de enterarme y me acusaron de sabotear mi embarazo. Soy enfermera. Pasé tiempo trabajando en una unidad de psiquiatría adolescente cerrada. Había una chica allí que había sido violada por alguien en la iglesia y fue filmada. Cuando pidió ayuda, la hicieron desfilar ante la iglesia como una prostituta y la grabación se mostró como prueba.
No se les hizo nada a estos adultos y este niño quedó marcado de por vida. Desagradable. Predicadores que tienen casas masivas mientras la gente que va a la iglesia lucha. Es hipocresía de arriba hacia abajo. Eso es lo que noté también. Todos los líderes de la iglesia tenían casas bonitas y grandes y todas sus esposas eran amas de casa. Pero podían comprar autos súper bonitos y ropa bonita. Mi mamá probablemente por más de 20 años diezmó el 10% antes de impuestos cada mes. Gana como 100.000 al año. Son 200 jodidos mil dólares que le dio a la iglesia en lugar de ahorrar para la jubilación. Entiendo que es culpa de ella, pero el pastor conduce un Aston Martin y tiene una mansión multimillonaria mientras que mi mamá no tiene apenas nada ahorrado para la jubilación. Tan repugnante para mí. La iglesia tiene como más de 1000 miembros también. No puedo imaginar la cantidad de dinero libre de impuestos que estaban recaudando. Falta de respuestas, juicio e hipocresía sobre todo. También leí la Biblia una y otra vez y simplemente no entendía lo que otras personas aparentemente obtenían de ella. Además, cada vez que oraba, no pasaba nada. De vez en cuando alguien decía, "El Señor me habló". Siempre esperé algo así, simplemente nunca lo hizo. Sin embargo, esa falta de respuestas realmente me molestó más. Realmente quería que lo que leía en la Biblia fuera verdad, pero no pude encontrar nada que respaldara la mayoría de sus afirmaciones. Estuve muy triste por un tiempo, y tenía miedo de que el diablo me engañe, aunque después de un tiempo, yo tampoco creía en él. Lo mismo aquí básicamente. Mi madre es celosa y siempre parecía tener una línea directa personal con Dios donde milagrosamente ayudaba a encontrar lugares de estacionamiento y llaves perdidas. Y también le contaba muchas cosas que le pasaban que la hacían sentir muy mal. Los líderes de la iglesia siempre decían que la Biblia era nuestra forma principal de escuchar a Dios. Lo que me enfurecía, porque leer el mismo libro una y otra vez no es una relación. Llegó la pandemia y me aisló y mi carga de la prueba cambió de ¿por qué no creer? A ¿por qué creer en primer lugar? Luego descubrí cuánto tiempo las especies de homínidos han caminado realmente sobre la Tierra. Y eso fue todo. De ninguna manera Dios bajó a la Tierra una sola vez en cientos de miles de años y solo esperaba que todos escucharan sobre eso y lo creyeran o nunca llegarían a conocerlo. Solo puedes orar, llorar sobre tu Biblia abierta y suplicar guía durante tanto tiempo antes de que el silencio absoluto se vuelva insoportable y tengas que enfrentar los hechos. Eso es tan triste, hablo en serio, eso tuvo que ser desalentador y agotador. Esto golpeó duro. Tenía 13 años cuando mis padres, que eran el tipo de padre del cartel, cuando mi papá se fue, mi vida se fue, recé como nadie y me encontré con el silencio. Fue entonces cuando decidí que no había Dios. Me dejaron. Mi primer socio y yo crecimos juntos en la iglesia. Fuimos vistos como la pareja de oro en nuestro grupo de jóvenes. Buena y correcta pareja cristiana. Dije nuestras oraciones. Trabajé con los menos afortunados. Trabajo con jóvenes. Adoración. Incluso di sermones. Eventualmente nos mudamos para comenzar una nueva vida juntos. Luego nos separamos. Luego descubro que me están expulsando de los grupos de WhatsApp y Facebook. La gente me está eliminando de mis amigos en las redes sociales. Todos de la iglesia. Descubrí que ella se había ido a casa primero y comenzó a hablar con la gente. No sé qué les dijo, pero ninguna de las personas que vi como mi segunda familia, esta comunidad en la que me había sentido tan bienvenido, vino a hablar conmigo. Me quedé solo. Me acerqué a varias personas para decirles que necesitaba oración porque estaba luchando. No tengo nada. Me sentí abandonada por Dios y abandonada por su pueblo. Así que me alejé de esa vida. Era un preadolescente encerrándome en un armario oscuro porque ahí es donde me sentía más cerca de Dios, en la oscuridad. Como si fuera algo que no se podía ver, solo sentir. Y miré hacia la nada del techo de mi armario después del millonésimo episodio de abuso físico y emocional de mi padre. Le pedí que me salvara. Dios, no mi papá, estaba llorando, gritando, por favor sálvame. Yo era solo un niño. Seguramente no me merecía esto. Nadie respondió, y se me ocurrió que cualquiera que pudiera detener esto y no lo hiciera, no podría existir, así que dejé de creer. Como una vez escuché decir, recé durante años a Dios para que terminara con mi abuso y no obtuve nada.
Así que comencé a rezar a otros dioses. Buda, Alá, Krishna, incluso el diablo. Después de seguir sin obtener nada, me di cuenta de que no existían. Y si lo hicieron, ignoraron las súplicas de un niño abusado y no eran dignos de adoración. Porque las personas en la iglesia son como las personas fuera de la iglesia. A pesar de que, según cuenta la historia, tienen un ser omnipotente y todopoderoso que los guía y los hace mejores. Su membresía cae en la misma métrica que los infieles, las mismas proporciones de distribución de ingresos, las mismas proporciones de enfermedad, las mismas proporciones de personas que se ofrecen como voluntarias, la misma humanidad, pero si hay un Dios detrás, guiando, entrenando, bendiciendo, instando al altruismo y otras cosas buenas, ¿no debería haber una marcada diferencia? Como en cualquier religión, pero no, ninguna secta del cristianismo, o realmente cualquier otra religión, hace algo más que lo que sucede cuando tienes un gran grupo de personas que viven bajo el mismo ethos general. Con las disputas y divisiones internas, no se parece a la humanidad como se representa, solo se parece a la humanidad. Por lo ridículamente injusta que es la religión, el lugar donde naces determina tu religión. Qué suerte debe ser haber nacido en un país que tiene al Dios real y verdadero. Todas esas otras personas en otros países que adoran a un Dios diferente. Hombre, están jodidos, creen que tienen al Dios correcto, pero no es así. Lástima. Qué tristeza. Ahora vamos al siguiente nivel. Qué suerte debe haber no solo haber nacido en el país correcto, sino durante la era correcta. Todas esas otras personas que nacieron adorando a Zeus. Hombre, están jodidos, piensan que Zeus y Poseidón son los dioses correctos. Pero no lo son. Muy mal. Muy triste. ¿Deberíamos continuar? Qué suerte debe haber no solo haber nacido en el país correcto y en la época correcta, sino en el planeta correcto. Todos esos otros extraterrestres nacidos en The Gardens Star B. Hombre, están jodidos. La suerte no debe ser el factor determinante de quién va al cielo y quién no. Es jodidamente ridículo. Hay mucho, pero la última gota para mí fue probablemente la redacción agresiva de los sermones y otras redes sociales utilizadas por la Iglesia. He notado una retórica muy común de nosotros contra el mundo. Y mi antiguo pastor comparó literalmente a la congregación con los leones. Lo que no podría haber sido más literal o bíblico. Me enfureció ver iglesias alimentando activamente el fuego en la disensión que condujo a la pandemia. No es peor estar del otro lado, viendo con todo lujo de detalles cómo caracterizan erróneamente a personas como tú. No puedo decirte lo irritante que es ver a la gente todavía en la iglesia creyendo que la gente que se va solo quiere pecar. Mientras tanto, todavía soy virgen, todavía no he fumado y realmente no he cambiado mi vida en una manera notable. Un miembro de mi familia se suicidó, lo que ya me hizo cuestionar a Dios considerando que era la persona más dulce que he conocido. Incluso hasta el día de hoy, creo que dejé de creer cuando estaba en mi escuela cristiana, y algunas personas estaban jugando ¿qué prefieres? Una era preferirías ser asesinado o suicidarte y la otra persona dijo asesinado porque la gente que se suicida se va al infierno. Pensé que eso era loco. También el hecho de que todos son tan juiciosos pero constantemente predican que juzgar a las personas no depende de nosotros. También odio cómo imponen la religión a todo el mundo. Pero luego me enfado cuando otras religiones hacen lo mismo. Honestamente me asustaron para que creyera en Dios. En mi experiencia personal, las personas más cercanas a la iglesia son algunas de las personas más malvadas que existen. Su incapacidad para decir las palabras, no sé, haz una pregunta y te gritarán ¿por qué? ¿Cómo te atreves a cuestionar algo en la Biblia? Tienes que tomarlo con fe. Oh, lamento que mi yo de séptimo grado no entendiera cómo mantenían las antorchas encendidas dentro de las ollas. Luego, cuando tuve la edad suficiente para entender que la Biblia, en sí misma es solo una selección y elección de lo que entró y lo que fue. El nivel total de odio por cualquiera que no sea tu diminuta rama de cualquier parte del protestantismo. Y hay un nivel especial de infierno para cualquiera que sea judío, católico, hindú, taoísta o todo. Ama a tu prójimo, mi culo. Dios es amor. Pero no tanto, un perro te ama sin importar qué.
Pero si lo pateas lo suficiente, se escapará o te morderá. Sus seguidores son algunas de las peores jodidas personas del planeta. Respeto la religión y me fascinan mis muchos aspectos de ella. Pero me criaron como bautista sureño fundamentalista y una de las cosas que te inculcan es que no debes hacer demasiadas preguntas. Lo que realmente me alejó del dogma religioso fue aprender sobre nuestro mundo. Me enseñaron, por supuesto, que el mundo y todo lo que hay en él fue creado en 6 días literales. Ken Ham vino a nuestra iglesia. Lo mismo hizo Ken Tobin. ¿Quieres saber por qué los creacionistas son tan asertivos en sus creencias? Es porque una vez que entiendes que una parte de la Biblia no es literal, la prueba también se vuelve figurativa. Después de eso, y mucho estudio y descubrimiento personal, simplemente no hay razón para creer que la Biblia cristiana es la palabra de Dios inerrante e infalible que me enseñaron que era. Hay muchas cosas buenas que se enseñan en la Biblia, junto con muchas historias e historias mundanas y males absolutos. Realmente creo que si el Dios cristiano fuera real, sería más activo y evidente en nuestro mundo. Desearía que todo fuera cierto, pero simplemente no hay evidencia convincente para creer que lo sea. Dejé la iglesia cuando mi amigo en el grupo de jóvenes se declaró gay. Trataron de orar para que se fuera el gay y convertirlo. Se ahorcó poco después. Tenía unos 15 años en ese momento. Dejé la religión cuando murió mi papá y mi mamá súper cristiana nunca me explicó lo enfermo que estaba y que era terminal porque creía que se curaría. Como si me dijera que se estaba muriendo. Eso significaría que no tenía fe en que se curaría. Por lo que todos se mantuvieron en la oscuridad, incluido el único hermano de mi padre, cuyo mundo se hizo añicos cuando supo que su hermano había muerto de cáncer. Durante ese tiempo analicé muy bien mi vida como niño y adulto joven y lo increíblemente tóxico que era el medio ambiente. ¿Te gustó el video? Regálanos un me gusta, deja tu comentario y suscríbete para que así no te pierdas de los nuevos videos que subimos todos los días.